Y este segundo bloque lo vamos a dedicar básicamente de forma entera a posicionar al ser humano dentro de lo que en realidad forma parte, que es el conjunto de los seres vivos, como un ser biológico, por supuesto, y natural. Yo he titulado este tema Homo sapiens en el orden primate, porque este es uno de los taxones a los que pertenece nuestra especie. Enseguida voy a aclarar a qué me refiero con la palabra taxón, ¿sí? Y por qué he posicionado como muy relevante, es subrayado, digamos, como ustedes pueden ver acá, nuestra pertenencia al orden primate, porque en realidad, como seres vivos que somos, los Homo sapiens, pertenecemos a varios taxones. Por ejemplo, al taxón reino, dentro del taxón o categoría clasificatoria del reino, somos animales. Dentro de la categoría Phylum somos cordados, somos mamíferos, somos primates, somos homínidos y pertenecemos al género Homo. Y nuestro nombre científico que nos hemos puesto nosotros mismos, por supuesto, que fue planteado ya en 1758 por este hombre, por von Linnaeus, es Homo sapiens, que es un nombre muy pretencioso, como ustedes podrán saber, que significa el humano que sabe, ¿no? Pero independientemente del origen o de la pretensión que haya querido tener este nombre que nos hemos puesto nosotros mismos, lo usamos como una denominación científica como las muchas que hay y que vamos poniendo a todos los seres vivos. ¿Sí? Entonces, esta lección, este tema, lo que va a hacer es resaltar nuestras características de ser primates. ¿Por qué queremos resaltar nuestras características de primates? Porque esas características nos van a entender de manera más cercana, más ilustrativa, más potente nuestro carácter de ser vivo evolucionado, ¿no? Pertenecemos entonces a este muy interesante, apasionante grupo de mamíferos que llamamos primates, que tiene una variabilidad amplia, como vamos a ver enseguida, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver en cada una de estas fotografías una característica humana, o mejor dicho, una característica primate que también la compartimos los Homo sapiens, ¿no? Por ejemplo, el hecho de esta cercanía relacional entre madre e hijo, ¿no? La hembra que pare y los hijos que cría, esta cercanía y este papel fundamental para el desarrollo biológico, cognitivo, emocional de las crías, esta relación tan cercana con la madre, es una característica, por supuesto, también muy importante para comprender a nuestra propia especie. Luego las relaciones intragrupales, ¿no? La conformación dentro de sociedades más amplias de afinidades entre grupos más pequeños, entre miembros o individuos que tienen afinidades, simpatías unos con otros y que conforman grupos o subgrupos pequeños dentro de poblaciones más amplias. Es también una característica que la compartimos en general con los primates. El hecho de tener una preeminencia del sentido de la vista más que del olfato también es una característica muy propia de los primates. Nuestra territorialidad, ¿no? Que es decir, el hecho de estar asentados en cierto espacio geográfico y asumirlo como propio por parte de una población, defenderlo como tal, es también una característica que es más allá de lo humano.
entre estos tres primates que ustedes pueden ver, que tienen un montón de características comunes, quizás una de las más resaltantes para diferenciar, digamos, viendo el fenotipo, viendo la apariencia, es que el Homo sapiens este, tiene ciertas partes del cuerpo cubiertas de pelo, como este Homo sapiens macho, que tiene vello facial, por supuesto pelo cubriendo el cráneo, escaso pelo en los brazos y también en las piernas, pero mucho menos pelo en el resto del cuerpo que estos otros dos primates. Esa sería una primera distinción a primera vista, ¿no? Entre el Homo sapiens y el resto de los primates. Es muy posible que el grupo primate haya evolucionado a partir de un tipo de primate primitivo, si me permiten el término, posiblemente muy parecido a este, no sabemos si es exactamente, esta es una reconstrucción hecha a partir de fósiles dentarios, le pusieron Purgatorius de nombre a este animal que se parecería mucho al ancestro común de todos los primates, ¿no? Un animal posiblemente de hábitos nocturnos, de dieta insectívora, arborícola, con muchas características de un mamífero todavía, ¿no? Pero estas otras que he mencionado ya le iban haciendo algunas distinciones. Y que vivió hace 65 millones de años, posiblemente oculto entre los árboles para no ser el almuerzo de los grandes dinosaurios, ¿no? Que, digamos, dominaban el espacio terrestre entre los animales. Esta nuestra condición primate ha sido y es todavía objeto de una gran polémica societal, digamos, ¿no? En diversos países, en diversos momentos de nuestra historia, sobre todo desde que se plantea con mucha consistencia las tesis de la evolución, esta idea de que el hombre viene del mono, entre comillas, no nos ha dejado dormir, ¿no? Para bien o para mal, no nos ha dejado dormir. Eh, Existe una serie de imaginarios construidos en diferentes grupos sociales, en diferentes sociedades, sobre nuestra pertenencia o no pertenencia, o incluso sobre nuestro desprecio a la condición, entre comillas, mono o a la condición primate, ¿no? Una ridiculización muchas veces de los monos o de los primates es muy llamativa, siendo que Homo sapiens es parte de ese orden. Entonces, en este tema lo que quiero es posicionar, clasificar al ser humano como si estuviéramos haciendo un ejercicio de zoología, es decir, de ciencia que estudia los animales, clasificar al ser humano en función de sus relaciones evolutivas, o para decirlo de otra manera, a qué grupos pertenece, dada sus relaciones filogenéticas o evolutivas. En biología, entonces, ¿cómo se clasifica a los seres vivos? Empezaremos con esa pregunta general, ¿no? Tiene que haber un método para clasificar. Por ejemplo, en la primera vista les presentaba a Linneo, ¿no? Carl von Linnaeus, que fue muy avanzado para su época, pero utilizaba un método distinto para clasificar del que actualmente se usa. ¿No? Linneo clasificaba a los seres vivos en función de sus parecidos. Entonces, observaba, era muy buen observador, el fenotipo, las características morfológicas, digamos, y funcionales también de los seres vivos, y los clasificaba básicamente con el criterio del parecido. ¿No? Entonces uno agarrando este método más intuitivo que otra cosa del neo puede agarrar y decir, todos estos son felinos, dado que tienen parecido A, parecido B, parecido C, etc. ¿No? Ese método de clasificar según las apariencias, pongámoslo, ha sido desechado. Muchas veces las apariencias pueden ser reales, pueden realmente evidenciar una relación biológica entre dos especies.
Pero muchas otras veces las apariencias también suelen ser muy engañosas y nos pueden llevar a caminos equivocados. El clásico ejemplo para, para, para desechar este método de clasificar según las apariencias es esta fotografía que les quiero mostrar acá. Si yo quiero clasificar, por ejemplo, de estos tres animales, ¿cuáles son los más emparentados, los más cercanos? ¿Sí? Entonces, yo utilizo el método de Linneo, me fijo en ciertas apariencias. Por ejemplo, voy a ir clasificando en función de su aspecto físico o morfológico. Este es un lobo europeo, este es un canguro, todos conocen, y este es un lobo marsupial. Ahora, parecidos morfológicos, corporales, físicos. Voy a encontrar más parecidos morfológicos entre el lobo europeo y el lobo marsupial. Clasificando con el método de fijarme las cosas parecidas que tienen a nivel morfológico, voy a decir y voy a concluir, el lobo europeo está emparentado al lobo marsupial y los voy a poner dentro del mismo grupo. Al canguro lo voy a poner como un pariente un poco más lejano, bípedo y tiene otras características más distintas. ¿De acuerdo? Entonces, así haría esto y eso sería un error, como enseguida se los voy a decir. Entonces, ¿cómo clasifica actualmente la biología? La ciencia o la disciplina que ayuda a clasificar se llama taxonomía, es una clasificación biológica que ayuda a ordenar los organismos dentro de grupos. A los grupos les llamamos taxones, ¿sí? A veces son grupos más cercanos, a veces grupos más amplios, todos esos se llaman taxones. ¿Por qué tenemos necesidad de clasificar a los seres vivos? Primero porque el ser humano comprende mejor si clasifica. Este es, digamos, un proceso cognitivo que lo tenemos desde que vamos madurando a muy temprana edad en la primera infancia. Necesitamos clasificar para entender lo que nos rodea. Y además porque permite organizar la información, hacerla comprensible, hacerla transmisible, ¿no? Es decir, el hecho de que podamos separar analítica, teóricamente, a los seres vivos por grupos, subgrupos, es decir, por taxones, nos va a permitir entender mejor a los seres vivos, ¿no? Entonces, para clasificar utilizamos categorías taxonómicas. Estas son las más importantes. Hay muchas más porque estas son, digamos, las categorías, porque dentro de cada una de ellas también hay subcategorías. La clasificación taxonómica es muy compleja, ¿no? Nosotros vamos a hacer un repaso genérico para ubicarnos en ella nada más. Por ejemplo, acá yo les estoy presentando 8 categorías taxonómicas. La más, abajo está la más particular y arriba está la más general. De lo general a lo particular. La más amplia se llama dominio, luego viene reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. Toda esta clasificación de categorías taxonómicas vamos a recorrer para ir diciendo dentro del dominio a cuál pertenece el ser humano, dentro del reino a cuál pertenece, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una categoría taxonómica, o más abreviadamente, un taxón es un rango en el que se encuentran grupos de organismos que comparten ciertos caracteres. Ciertos caracteres. Carácter es un concepto que remite a ciertos rasgos evolutivos comunes. Rasgos evolutivos comunes. Entonces, ¿cómo armamos taxones? Según rasgos evolutivos comunes. La unidad más elemental, más básica de la taxonomía, de la clasificación, es esta, la especie. ¿No? Que es una especie, según el biólogo Ernst Mayr, las especies son grupos de poblaciones naturales que se cruzan real o potencialmente entre sí y que han quedado aislados reproductivamente de otros grupos. Esta es una definición que puede tener sus complejidades si se la analiza de una manera muy puntillosa, pero que sirve para entender qué es una especie.
¿Por qué Homo sapiens es una especie? Porque según la definición que estamos leyendo, es una población natural en el que estamos aislados reproductivamente de otros grupos y que por supuesto al interior de nuestra especie todo cruzamiento es posible. ¿Sí? De aquí que puedo inferir que no puede haber reproducción posible entre dos especies distintas. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque los códigos genéticos aíslan una especie de otra y al mezclarse hacen inviable una reproducción efectiva. ¿Cierto? Eh, hay excepciones para esto, pero siempre son relativas. Entonces, ¿por qué no es posible el cruzamiento entre dos especies, digamos, bien delimitadas? Porque más allá de todo, lo esencial es que sus códigos genéticos son incompatibles como para que surja algo de ahí, reproductivamente hablando. Existe un paradigma dentro de la taxonomía, esta disciplina que ayuda a clasificar a los grupos de los seres vivos, que se llama la sistemática filogenética, también llamada cladística, que es el paradigma, digamos, más dominante, más de moda, si me permite, cuyo criterio elemental es clasificar a los grupos de seres vivos en base a relaciones genealógicas. ¿Qué es una relación genealógica? Relaciones de herencia evolutiva, ¿no? Así como hacemos a veces nuestro árbol genealógico de nuestra familia y vamos clasificándonos dentro de un árbol en función de los parientes. Entonces, de la misma manera, agarramos grupos de seres vivos y vamos emparentándolos, ¿sí? Y estos árboles genealógicos, pero acá son de grupos de especies y grupos de especies, estos árboles genealógicos tienen el nombre de cladograma. Cladograma, grama quiere decir dibujo y clado porque se hace en base a relaciones filogenéticas. No, por ejemplo, acá tengo un árbol, un cladograma. Un cladograma que sería, a ver, un cladograma de los cordados terrestres, de los vertebrados terrestres, digámoslo, para ponerlo así. ¿No? Por un lado, más cercanos son los mamíferos y los reptiles terápsidos, un poco más lejos de ellos, pero todavía con alguna relación más evidente son las tortugas, más lejitos los saurios y las serpientes, más lejos los cocodrilos, los dinosaurios ornitisquios, los dinosaurios arisquios y más lejos de todos ellos las aves. Fíjense esta relación genealógica que les permite conocer a ustedes, los mamíferos, dentro de los vertebrados que no vivimos en el agua, estamos más emparentados con todos estos que con las aves. Digamos, el ave es el pariente más lejano de nosotros los mamíferos dentro de los vertebrados que vivimos fuera del agua. ¿Qué les parece? Entonces, así se clasifican los cladogramas, ¿de acuerdo? Ahora, puede haber un cladograma, por supuesto, también dentro de los mamíferos. Y hago un árbol filogenético. ¿Qué mamíferos están más emparentados con otros? Eso también vamos a ver. Ahora, ¿cómo se mide, cómo se valoran las relaciones genealógicas o filogenéticas? En este caso es lo mismo. ¿Cómo puedo saber yo que los mamíferos y las tortugas están más cerca que de las serpientes y los cocodrilos? ¿Cómo han determinado eso? ¿Han adivinado? ¿Han hecho como Linneo? ¿Han contado sus parecidos externos? ¿Qué han hecho? Entonces, hay tres pasos, digamos, para hacer eso desde la óptica de la cladística. Primero, se selecciona qué taxones se quiere estudiar. No puedes estudiar todo, bueno, sí se puede, pero es mucho más complejo. Para nuestra misión, en este caso, para hacernos entender, seleccionamos qué taxones queremos estudiar. Acá, por ejemplo, ustedes que están viendo.
están viendo tipos de palmeras, ¿sí? Ahora, se eligen los caracteres que brindarán la evidencia sobre las relaciones genealógicas. Caracteres son rasgos evolutivos comunes, ¿sí? Voy a clasificar, no puedo clasificar sobre todo el organismo, sino voy a clasificar en función de, por ejemplo, para el cladograma acá estudiado podemos clasificar en función de el sistema nervioso. Ese sería el rasgo, el carácter, ¿sí? Tercero, voy viendo, estudiando minuciosamente ese carácter, que es algo muy complejo que la ciencia hace, voy descubriendo qué relaciones, qué parecidos hay para el sistema nervioso dentro de los vertebrados y voy encontrando mayor cercanía o mayor distancia entre los taxones que estoy estudiando. ¿Sí? ¿Qué tipos de caracteres distinguimos al momento de clasificar a los seres vivos? Vamos a distinguir dos tipos de caracteres. A unas las llaman homoplasias, analogías, y a las otras las llaman homologías. Analogías son caracteres engañosos a los que se los tiene que identificar, pero no para clasificar, sino para no dejarse engañar. ¿Y? Entonces, ¿qué es una analogía? Es un carácter que tiene una especie, pero que la ha desarrollado de manera independiente a otra especie sin compartir un ancestro en común. Me voy al ejemplo que les puse al principio. Por ejemplo, la característica del cráneo. La característica del cráneo entre estos dos especies, la del lobo europeo y la del lobo marsupial, que por algo la intuición popular les puso lobo a ambos, porque su nombre científico es distinto, pero las características craneales, fíjense, de ambos animales son muy similares. El hecho de que sean cuadrúpedos, ¿no? Pero me quedo con las características craneales. Entonces, las características similares que se pueden encontrar entre el lobo europeo y el lobo marsupial son analogías. ¿Por qué son analogías? Porque no se las comparte de un mismo ancestro común. Es decir, son parecidos que se desarrollaron de manera independiente en la historia evolutiva del lobo y de manera independiente en la historia evolutiva del lobo marsupial. ¿Por qué? Porque este es marsupial y este es un mamífero placentario. Más adelante vamos a ver exactamente bien la diferencia, pero es una diferencia muy importante, estructural entre mamíferos. No son millones de años de evolución, pese a que ambos son mamíferos, pero millones de años de evolución que separan a estas dos especies. Entonces, los parecidos que podamos encontrar son parecidos engañosos, ¿no? En el sentido de que no involucra una relación cercana entre estas dos especies y por lo tanto le llamamos analogía a ese parecido. En cambio, la taxonomía sí toma en cuenta las homologías, que son caracteres que se desarrollan a partir de un ancestro común. Volvemos a nuestro ejemplo. Una homología entre el canguro y el lobo marsupial, que están más emparentados, ambos son parientes más cercanos que de este. Una homología estructural que comparten es el hecho de ser marsupiales, es decir, de tener un tipo de placenta que no les permite tener una gestación prolongada y por lo tanto las crías nacen muy prematuras, ¿no? Esa es la característica de los marsupiales, ¿no? Y tiene que completar la cría al nacer en estado básicamente inicial fetal. Al nacer en estado fetal muy infradesarrollada, la criatura tiene que completar su desarrollo fuera del vientre materno. En el caso de los canguros tienen un marsupio, una bolsita acá,
en el que guardan a las crías, y los lobos marsupiales también tienen sus propias estrategias para que la cría fetal recién nacida pueda completar su... En cambio, este que es placentario tiene crías que nacen mucho más completitas, ¿no? Mucho más completitas y más maduras que las que nacen en el caso de los marsupiales. Entonces, esa característica es homología. El de ser o marsupiales, perdón, canguros y lobos marsupiales es una homología. Por lo tanto, hay un parentesco más cercano entre estas dos especies, ¿no? Vayamos a algunos ejemplos de analogías y homologías. Este es un ejemplo de analogía. Acá estamos hablando de un insecto que se llama grillo topo, popularmente llamado así, y al topo, que es un mamífero. Fíjense su estructura morfológica de las patas y de la forma en la que se va desenvolviendo funcionalmente las patas, sobre todo delanteras y traseras, la forma de cilindro, son todas analogías, obviamente, porque este es un insecto y este es un animal cordado, pero más allá de eso es impresionante cómo la evolución va moldeando ciertas funciones, aunque no sean heredadas, ¿no? El griotopo evolucionó todas estas características que básicamente es para poder cavar y para poder vivir subterráneamente, y el topo lo hizo por los mismos motivos, pero desarrolló evolutivamente de manera independiente. Y por lo tanto es una analogía. Las alas de un insecto, de este escarabajo, con las alas del murciélago sería una homología o una analogía. Sería homología si ambas especies hubieran heredado de un mismo ancestro común este órgano de las alas, ese rasgo. ¿Lo hicieron? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La historia de las alas del murciélago es una historia muy distinta a las alas de los escarabajos, aunque cumplan la misma función en ambas especies. ¿Sí? Pero es una analogía. Las patas de este ratón saltarín y las extremidades de los murciélagos que conforman sus alas son una homología, aunque cumplan distintas funciones en estas especies, porque es una homología, porque ha sido heredado, estas estructuras han sido heredadas de un mismo ancestro común. ¿De acuerdo? Más ejemplos. Las patas traseras, en el caso del Homo sapiens, los miembros inferiores, las extremidades inferiores, las patas traseras del caballo, del lobo y las extremidades inferiores del ser humano son analogías u homologías. ¿Qué dicen? A ver, respondan mientras vean el video. Homologías. Homologías. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estas estructuras y estas funciones, aunque tengan sus obvias diferencias, han sido heredadas de un mismo ancestro común. En cambio, los ojos del pulpo y los ojos, por ejemplo, de este mamífero comúnmente llamado demonio de Tasmania, son una analogía, porque ni los ojos del pulpo vienen del mismo ancestro común de los demonios de Tasmania. De hecho, los mamíferos, todos que tenemos ojos, hemos heredado este rasgo, esta estructura de los primeros peces óseos, ¿no? Los pulpos no tienen nada que ver con esos primeros peces óseos que evolucionaron este órgano del ojo. Tienen una evolución independiente, paralela, digámoslo así. Entonces, analogía acá entre los ojos y homología acá, ¿sí? Ala del murciélago, ala de un ave. Analogía u homología. Analogía. Los murciélagos no han heredado de ningún ave sus alas. Han desarrollado sus extremidades en alas de una manera distinta a las aves. ¿Sí? Acá más o menos es un ejemplo, solamente que con un gráfico muy interesante, ¿no? Este es
Este es el ala de un ave, este es el ala de un murciélago. Fíjense que el ala de un murciélago es homólogo al brazo de un ser humano. Fíjense la disposición de los huesos es mucho más parecida a la disposición estructural de los huesos en la ala de las aves. Por ejemplo, solo para mostrarles la escápula. La escápula en un ave, en una especie de ave, por ejemplo, es este huesecillo de ahí, un hueso pequeño. La escápula en el murciélago y en el ser humano es ese hueso ahí tan importante, tan pronunciado en esa extremidad. ¿Vieron? Las conchas de estos diferentes moluscos, fíjense la variedad de conchas, la diversidad de conchas que hay, son homologías. Está demostrado por el estudio científico que hicieron. Pese a las grandes diferencias aparentes, ¿no? En sus formas, etcétera, en realidad son homologías porque todas estas conchas evolucionaron de un mismo ancestro común. Eso lo determinaron los especialistas en moluscos. Entonces, fíjense, no hay que dejarse llevar por las apariencias. Pueden ser muy distintas en forma e incluso en función, pero pueden ser homologías aún así. La cola de este xifosuro y de este escorpión tienen funciones distintas. A este le sirve para la movilidad en el mar y para el escorpión es equilibrio y un arma de defensa. Pero también son homologías. Eso lo estudiaron los especialistas en estos bichos. Las alas en todos los insectos alados, ¿no? Acá hay un díptero, una mariposa, una libélula. Las alas en todos estos insectos alados son homologías también. Las plumas entre dos aves son homologías, ¿sí? Cada vez se está estudiando más cómo los mismos dinosaurios, ya en un momento de su evolución, sobre todo por cambios climáticos en ciertas regiones del planeta, fueron desarrollando alas como una forma de adaptación, ¿no? Entonces, ya vamos terminando esto de homología y analogía. Son los métodos que utiliza la taxonomía para decir estos pertenecen a este grupo, estos otros pertenecen a este otro grupo. ¿Qué les quería decir? Sí, lo que hay que, además de distinguir, es esto. Lo primero que les dije es que para clasificar desechamos analogías y buscamos homologías. ¿Por qué? Porque las analogías no son relaciones evolutivas y las homologías sí establecen relaciones filogenéticas. Bien, ahora, dentro de las homologías hay que hacer una diferencia. Hay que establecer criterios de polaridad, se le dice técnicamente, pero se lo digo de una manera más sencilla. Hay que hacer una diferencia entre homologías muy antiguas y entre homologías más recientes. A las antiguas las llamamos homologías ancestrales. A las más recientes las llamamos homologías derivadas. Pongámonos a ver estas dos aves. Homología ancestral, los huesos. ¿Por qué ancestral? ¿Hace cuánto que desarrollaron los huesos? Desde los primeros peces óseos. Desde ahí viene la homología ancestral de poseer huesos. Los ojos, el cerebro, las escamas, todo eso son homologías ancestrales. Una homología más reciente entre las aves, las plumas, ¿no? Posiblemente el ancestro común de las aves fue que heredó las plumas al conjunto de las aves. Las alas también puede ser una homología ancestral, ¿no? Perdón, derivada, una homología derivada, más reciente en el tiempo evolutivo. ¿Sí? Vayamos a ver un ejemplo acá con estas tres lindas especies. Voy a ir señalando cuáles serían homologías ancestrales y cuáles serían homologías derivadas. He escogido tres especies, esta es la libre
americana, Lepus americanus, ese es su nombre científico. Este es el ratón de hierba boliviana, es una especie endémica de nuestro país, muy lindo, vive sobre todo en las partes de Punas, andinas, en Bolivia, el Acodón boliviensis, así se llama. Y este es el capuchino de frente blanca, ¿no? Un primate, el Cebus albifrons, que también lo podemos encontrar, por supuesto, en la Amazonía brasilera, boliviana, peruana. Entonces, voy a poner ejemplo de estas tres especies. Las tres son mamíferos, aunque pertenecen a distintos grupos. Este es una liebre, este es un roedor, otro grupo dentro de los mamíferos, este es un primate, otro grupo. ¿Sí? Pero tienen homologías ancestrales. Por ejemplo, al ser mamíferos, al pertenecer a un mismo grupo grande llamado mamífero, ¿qué homologías ancestrales tienen? Por ejemplo, están cubiertos de pelo, tienen diafragma, ¿no? Ese órgano que permite insuflar, hinchar y reducir mejor al pulmón para meter más aire. Y son endotérmicos, tienen la capacidad de guardar cierta temperatura corporal y relativamente independiente al frío o calor que hace en el medio ambiente. Entonces, estas tres características son homologías ancestrales. ¿Por qué? Porque las comparten básicamente con todos los mamíferos. ¿Sí? Pero dentro de los mamíferos tienen rasgos evolutivos propios, es decir, homologías derivadas. De hecho, estos tres grupos de mamíferos pertenecen a un mismo grupo, a un subgrupo en común que se llama los Euarcontoglires. Van a disculpar, nos vamos a ir llenando de nombres medio feos. Voy a tratar de no hacer mucha referencia a ellos, pero bueno, esta es una referencia ahí que no la necesitan memorizar, pero son un grupo especial de mamíferos estos tres. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿qué homologías derivadas tienen? Algunas homologías derivadas a nivel del gen, en la base 6, tienen una placenta hemocorial, ¿no? Es un tipo de placenta en el que la sangre materna cubre ciertos tejidos del feto en el embarazo, cubre ciertos tejidos del feto para poder proveer al feto de nutrientes y además poder extraer, digamos, las secreciones de la sangre del feto. ¿No? Es un tipo de placenta muy compleja, propia de este grupo de mamíferos. No son las únicas especies que tienen, digamos, no son las únicas especies miembros de este grupo de mamíferos, pero estas tres pertenecen a ese tipo de mamíferos. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay una homología derivada también a nivel genético. Me parece interesante esta homología porque una eliminación de tres pares de genes llamados TNF está relacionada a una enfermedad que se llama necrosis tumoral, que incluso puede evolucionar hasta ser o desarrollarse hasta consolidar un cáncer. Entonces, fíjense que esa homología derivada que ha ocurrido en este grupo genético, entre otras cosas, digamos, una de sus consecuencias es la posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer, ¿no? Es decir, la necrosis tumoral es que los tejidos se van degradando, van muriendo y se van formando tumores que muchas veces pueden llegar a ser cancerígenos. La evolución es así, ¿no? A veces da y también quita. Entonces, fíjense, tienen tres homologías derivadas, tienen más, por supuesto, pero puesto como ejemplo, tres homologías derivadas muy específicas, que por ejemplo, un elefante no tiene esto. Un perro, que es mamífero, no tiene estas homologías derivadas. Otro mamífero, un gato, un felino, no tiene estas homologías derivadas. Son homologías que comparten todos los mamíferos que pertenecen a este subgrupo. Por eso le llamamos homologías derivadas. Se pueden encontrar homologías no solamente en funciones corporales, en anatomía, en huesos, sino también incluso en células. Dentro de células, en códigos genéticos, como lo acabamos de ver.
Se pueden encontrar homologías a nivel etológico, es decir, a nivel de las conductas, ¿no? Homologías de nuestras formas de comunicación, en ciertas actitudes relacionadas a la reproducción. Entonces, el estudio que posibilita la clasificación de seres vivos es un estudio terriblemente complejo, amplio, multifacético, multidisciplinario, ¿no? Entra la genética, entra la biología molecular, entra la etología, entra la paleontología porque estudia si tenían ancestros recientes, estudian los fósiles, estudian todo eso. Entra un montón de disciplinas, un montón de puntos de vista para poder clasificar a las especies. Es un estudio muy complejo, muy completo que se procura hacer y siempre en desarrollo, por supuesto, porque siempre se van encontrando más y más datos. Ese es el criterio metodológico con el que ahora les voy a presentar esto en el siguiente video, ¿no? Ahora exactamente, ¿cuál es el lugar de nuestra especie en el conjunto de los seres vivos? ¿Sí? ¿Cómo hemos determinado este lugar? No es un invento de nadie, sino que obedece a un gran desarrollo y acumulación de conocimientos científicos multidisciplinarios, como ustedes acaban de ver, que nos ha permitido encontrar homologías para decir, bueno, según homologías, el ser humano dentro del dominio está acá, dentro del reino está acá, dentro del orden está acá, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces hasta el siguiente video, que esté muy bien, un saludo a todas y todas.